Martín, a ver, en tu carrera como dirigente político, que como la mayoría de los dirigentes políticos van planteando distintas posiciones, depende de la coyuntura, depende del momento, depende cómo va transitando el país, es decir, uno no tiene por qué ser siempre estático en las posiciones que tiene, pero hubo un momento, un largo momento, sobre todo desde que arranca el kirchnerismo hasta este momento, diría yo, donde en general vos decías, yo apoyo las políticas nacionales, pero cuestiono mucho al pejotismo en el conurbano bonaerense, a los intendentes del PJ. Había todo un discurso tuyo donde básicamente tu diferenciación con el kirchnerismo no era con el proyecto nacional, sino con algunas expresiones, su expresión mayoritaria en territorio de la provincia de Buenos Aires. Obviamente Aníbal es parte de eso, la historia de Aníbal es un intendente que viene de las ligas dualdistas, de las ligas menemistas, es decir, vos conocés perfectamente, no es necesario inventar absolutamente nada. Sin que esto sea peyorativo, ¿hubo un cambio respecto de esto? ¿Vos hoy valorás mejor a los intendentes del PJ? Yo primero creo que las cosas han cambiado muchísimo estos 12 años, ¿no? Hay un antes y después de la presencia de Néstor Kirchner. Ese 25 de mayo del 2003 ha interpelado al conjunto de las fuerzas políticas, organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, y al conjunto de la dirigencia política. Creo que ninguno de nosotros es lo mismo después del kirchnerismo. Creo que todas las fuerzas políticas, incluyendo obviamente el Partido Justicialista y el Nuevo Encuentro también, que son fuerzas políticas que se fundaron, en el caso nuestro, que se fundó al calor de lo que entendíamos una crisis de representatividad en términos nacionales. El Nuevo Encuentro es una fuerza que se funda con hombres y mujeres que vienen del peronismo, del radicalismo, socialismo, independiente, y por supuesto estamos atravesados por lo que pasó ese 25 de mayo del 2003. Para vos cambiaron las prácticas clientelistas. No, lo que te quiero decir es que todos estamos atravesados. Entonces, en la provincia de Buenos Aires hay fenómenos políticos nuevos, hijos del kirchnerismo, por lo tanto, ya no es todo lo mismo, todo igual, y por lo que decir que ha cambiado ese mapa muchísimo, y también han cambiado muchísimas vinculadas a las propias políticas de muchos dirigentes de distintas fuerzas políticas. A ver, yo no tengo, hay temas por supuesto que yo creo que están pendientes, de renovación política, de mejorar la calidad de la política, hay temas que están pendientes indiscutiblemente, pero que cortan transversalmente al conjunto de las fuerzas políticas. No es los cambios positivos o las cosas pendientes no están solamente puestos en una de las fuerzas políticas o en un lugar u otro. Me parece que esto nos atraviesa ahora, a todos. En el caso y nosotros lo que digo es, con Aníbal la verdad que tenemos muchísimas coincidencias, y si vos lo escuchás a Aníbal y te va a decir, obviamente él suele decir, no vengo de este palo, sin embargo el kirchnerismo me interpeló de tal manera que me ha obviamente hecho rever una cantidad de cosas, de igual manera a mí, ¿no? Porque ninguno de nosotros, y yo también, todos nosotros estamos atravesados por esto. Y creo que el kirchnerismo como fenómeno político lo que ha producido es que hombres y mujeres que venimos de distintas historias tenemos un núcleo de ideas, principios y valores comunes que nos unen un proyecto para adelante. En el caso de Aníbal particularmente, hay algunos episodios en su historia que no muy lejana, donde vos ves, qué sé yo, el caso Costec y Santillán, las organizaciones sociales más cercanas a Aníbal no tiene absolutamente nada que ver con eso, y lo he explicado infinidad de veces. Aníbal estaba en Sudáfrica cuando fue eso, como secretario general de la presidencia. Yo te digo, no solamente yo, muchos periodistas, pero igual fue por él en el 2002, pero muchos periodistas recibimos el llamado de Aníbal en esos días diciendo que se mataron entre ellos. Después todo cambió, incluso hay declaraciones públicas. Después, cuando fue lo de Indoamericano, él estaba a cargo de la policía, y esto lo digo yo, lo dice Luis Delía, que le dice lo de Indoamericano, y lo acusa de tener vínculo con la represión de movimientos sociales. Cualquier tiene alguna denuncia concreta, alguna cuestión concreta de hacer, que la haga, porque es absolutamente falso. Aníbal no ha... cuando fue esta situación... Cuando fue lo de Mariano Ferreira, Aníbal manejaba la policía, y en público, en un reportaje con Longobardi, él defiende a la policía, dice, no hubo zona liberada. La policías que después fueron condenados por haber establecido la zona liberada. Digamos, hay 3 episodios Aníbal, donde hay muertos, las 3 veces Aníbal está ahí. Cuando Aníbal estaba a cargo de las fuerzas de seguridad, Aníbal tiene una historia que puede contar y demostrar claramente cuál fue su actitud en esto. Digo, Aníbal estaba en Sudáfrica cuando fue el caso
Costequi y Santillán, digamos, en Sudáfrica. Eso es cierto, volvió al día siguiente y empezó a difundir que se mataron entre ellos. Y no tenía ninguna responsabilidad vinculada a los dispositivos de seguridad, Ernesto, ¿no? Y además hay en el libro, que yo me ocupé de leer justamente, demuestra con absoluta claridad que no tiene nada que ver, no es parte ni siquiera de ningún proceso en la justicia, nada, no, ni siquiera. Es cierto, porque lo que yo te estoy contando no tiene que ver con un delito. Lo que dijo Aníbal fue que cuando el gobierno, las primeras horas después de la muerte, sale a decir fueron los piqueteros, uno de los voceros oficiales... Lo que no entiendo es, ¿cuál es la pregunta? Me está diciendo que hubo una declaración de Aníbal que no me consta, no la conozco, pero digo... No, pero es público. Pero yo te estoy diciendo que en la trayectoria de Aníbal hay 3 episodios que merecen ser revisados. Para mí, por ahí para vos no. ¿Pero cuál es la responsabilidad de Aníbal? No entiendo lo que en aquel momento fueron los voceros del gobierno que intentaba instalar la idea de que se habían matado entre ellos. Después, con el caso indoamericano, sí tuvo responsabilidad directa en el manejo de la policía. ¿Cuál era la tarea de Aníbal en ese momento? Era el jefe de gabinete y venía de ser el que manejaba la policía. Formalmente venía de ser, no era el que manejaba la policía. Formalmente era Julio Alac, pero quien manejaba realmente la policía en ese momento. ¿Pero por qué? Eso es una fantasía tuya, ¿por qué? Vos decís que el jefe de gabinete no tiene responsabilidades en ese momento. No, pero ¿por qué decís el que manejaba la policía de verdad? ¿Por qué estás diciendo que...? Porque era sabido que era así. Y cuando se produce... Perdóname, vos podés negarlo, pero tenés todo el derecho del mundo a negarlo. Yo te doy yo no estoy negando, pero que yo cuando fue lo de Mariano Ferreira, cuando me plantea... Martín, eso es público. Si querés te mando la grabación o la paso en un ratito. Mandame la grabación. Me preguntan qué pasó con la policía, Pero vos me llamás para hacerme un reportaje, pero para hablar vos, para eso pongo la radio y te escucho a vos. Me pareció que vos estabas hablando mucho. Me di cuenta que te incomoda el tema. No me incomoda para nada, lo que te incomoda vos, porque se puede hablar sin parar. Yo no me incomodo para nada. Como vos me negás, no tenemos nada para esconder, no tenemos nada para ocultar, está clarísimo cuál es la situación. Aníbal estuvo a cargo 5 años de la fuerza de seguridad y no tiene un muerto ni un herido en esos 5 años. Podés decirlo, pero es falso. Cuando estaba... No es falso. ¿Por qué? ¿Cuál es falso? Es falso. El caso de Rubén Carballo en Viejas Locas, que él salió a defender a la policía también. Hay una cantidad de casos que es enorme. Podés leer las declaraciones de Nil Lagarré cuando asumió respecto de la Policía Federal. Cómo encontró la Policía Federal que dejó a Aníbal. Lo podés ver cuando, digamos, es una cosa tan elemental y tan documentada. Pero si querés puedo decir que no hay ningún problema. No es cierto. No es cierto por eso digo, y con el otro caso estaba en Sudáfrica el secretario general de la presidencia y no tenía nada que ver con la fuerza de seguridad.